y eso tiene que difundirse, tiene que explicarse, hay que plantear las metas para los próximos 4 años, y eso no se conoció, eso todavía al menos no se conoce. Esperemos que en los próximos días tengamos información sobre el particular, porque la economía crece cuando hay inversión, pero para que haya inversión necesita que se adopten decisiones, hay que aprobar reformas, cuáles se van a enviar a la Asamblea Nacional, cuáles que son políticamente difíciles van a adoptar. El tema del subsidio al diésel es un problema, la reforma a la seguridad es otra necesidad que tenemos que adoptar, una reforma laboral de igual forma, el principio de que las acciones más complicadas se las adopte al principio por la situación de coyuntura favorable política del gobierno. Ganó con el 58% de los votos, tiene mayoría en la Asamblea, es decir, creo que es el momento para poder avanzar lo antes posible y ser oportunos, pero hay que poner los cómo, como indiqué, hay que poner los objetivos, las metas, para que haya más seguridad, más certidumbre de hacia dónde va a caminar el gobierno. Economista, en esa línea, el presidente ha decidido ratificar casi la mayoría de sus ministros, entre ellas está la ministra de Economía. ¿Cómo ha visto usted el desarrollo frente a esta importante cartera de Estado? ¿Se ha dado o no lo que quiere el gobierno nacional en materia económica? El tema de los viajes, el presidente anuncia nuevos viajes para buscar precisamente esa inversión extranjera en otros países. Ya hizo una primera ronda de visitas a economistas. Esto significa de que está en la línea de lo que busca y lo que quiere el Ecuador, que haya inversión extranjera, como usted bien señala. Es importante el que haya presencia internacional. Lo que hizo el presidente creo que es algo necesario. Que la ministra también haga presencia en los multilaterales, invite inversionistas, también me parece importante, pero eh, por experiencia inclusive le digo, los mercados reaccionan muy diplomáticamente muchas veces, le dan la anuencia, le reciben educadamente, pongámoslo así, en estos foros, en estas reuniones, pero lo que se necesita es dar señales de toma de decisiones. No es lo mismo ir a decir, vengan a invertir en el Ecuador, que decir, están estos proyectos en estos ámbitos, con estas posibilidades, y para que esto se viabilice, hemos bajado, por ejemplo, el promedio arancelario de tanto a tanto y queremos llegar a tanto. Está aprobándose una reforma laboral que facilita la contratación por horas y regule los costos de retiro de personal, por ejemplo. Estamos en camino de ya no tener la jubilación patronal. Solo estoy dando ejemplos para un poco ilustrar que estas acciones para buscar atraer inversión extranjera tienen que producirse para que el impacto de las visitas del presidente, del ministro, del equipo de gobierno que sea, tenga un beneficio. Si no, quedará como una gestión, yo diría, con una buena intención, pero que en la práctica no redunda en la inversión que el país necesita. ¿Y cuáles son esos cambios? Por ejemplo, ahora que tiene una asamblea el presidente de la República, ¿cuáles son esos cambios prioritarios que quería hacer o proyectos que quería enviar el presidente Daniel Noboa, economista? Hay muchos cambios que se requieren. La reforma laboral es algo que va a ayudar al sector privado, que es una restricción a la inversión extranjera y tiene que caminar en esa línea. Hay que enviar un proyecto de ley que camine en esa dirección, algo que modernice. Tenemos un esquema caduco que no funciona. La reforma a la seguridad social es otro cambio. ¿Por qué esto es importante? Porque es un problema para la seguridad social, pero también es un problema fiscal. Y eso impide, por ejemplo, el que se destinen recursos para la inversión pública. Hay que darle una reestructura que le dé viabilidad hacia adelante y no el problema que tenemos de este momento. El subsidio al diésel es un problema. Esto tiene que eliminarse, pero puede compensarse a los sectores que puedan tener algún impacto, como puede ser la pesca artesanal o el transporte de personas o de carga. Pero el subsidio a ellos, focalizado directo, no un subsidio abierto, que es lo que tenemos, que lo que más hace es ayudar al contrabando,
del mismo combustible a frontera por la diferencia de precio entre Ecuador y los países vecinos. Es decir, eso como una de las reacciones. El tamaño del Estado sigue siendo absolutamente obeso y sobredimensionado. El gobierno tiene que entrar en un programa gradual para obtener una magnitud que sea sostenible en el tiempo, porque esto produce déficits fiscales permanentes y una necesidad de adicción al endeudamiento público. El rol del Estado en las empresas públicas. El Estado no puede seguir actuando de empresario fallido. No es su espíritu, no es su especialidad, para ponerlo de alguna manera. El Estado está vendiendo gasolina, está administrando empresas de hidroelectricidad, está administrando empresas de telecomunicaciones, de petróleo, donde tiene unos resultados que no son buenos, eh, no, en materia eléctrica, en materia de transmisión. Es decir, ahí tiene que entrar a aplicarse un esquema de participación técnica del sector privado bajo las figuras legales vigentes, porque aquí no hay cómo privatizar, pero sí hay cómo buscar alianzas público-privadas, hay cómo buscar inversión extranjera directa, hay cómo abrir capitales en algunos casos, es decir, bajo las concesiones también es otro esquema, bajo las figuras que se tienen, buscar una mejor gestión del Estado. Le doy un último caso, no porque no haya más, sino para dar viabilidad a un poquito a la respuesta y darle atención rápida a la misma. Fíjese, no hay rendición de cuentas. El Estado reparte plata a través del presupuesto a los que tienen participación en esos recursos. 6% del PIB para educación, 4% del PIB para salud, 10% del ingreso tributario, o 20%, perdón, para los GATS, 10% del ingreso petrolero para los GATS. Y no hay objetivos, no hay metas. No hay rendición de cuentas, no sabemos en qué se ve esa plata, para qué se utiliza. A veces ni siquiera es problema de plata, es un problema de gestión y de administración. Entonces, cuando usted me pregunta qué hay que hacer, esto hay que hacer, todo esto hay que hacer. Y hay que ser oportuno y hacerlo en el menor tiempo posible, porque los gobiernos se deterioran, se deprecian. Y mientras más rápido lo hagamos, mejor nos va a ir, hay más posibilidad de éxito en el resultado de esta reforma. 8:18 economista, y con estos dos primeros proyectos económicos urgentes enviados por el presidente Noboa, ¿cuál es su opinión al respecto? La una sobre economía criminal y la otra sobre el servicio de contratación pública. En el caso de eliminar la economía criminal, me parece bien. Ahí hay algunos cuestionamientos de constitucionalistas. Yo no soy ni abogado ni constitucionalista, pero quitándole ese tema, poniéndole de lado, creo que el buscar estimular actividades, que es un poco de sectores deprimidos, que es lo que se incorpora ahí, por ejemplo, o darle cierto tipo de apoyo directo, de asignaciones que eliminen los estados de excepción para que seamos más expeditos en eso, eh, podría ayudar. No le quiero quitar el objetivo loable de ayudar a este problema que tenemos, pero lo que más va a ayudar es cuando tengamos una economía con seguridad, con certidumbre hacia adelante. Es decir, no es la primera vez que se plantean reformas o proyectos de ley para incentivar sectores, para alcanzar, pero si eso no se acompaña de otras cosas, el beneficio no llega. Si yo le doy un beneficio tributario, por ejemplo, en impuesto a la renta, porque eso está en la ley, para apoyar el asunto de la seguridad por donaciones a la policía, que está incluido ahí. Si no tengo seguridad jurídica en materia tributaria, yo no sé si ese beneficio va a ser tal cuando mañana no sé si me van a hacer un ajuste tributario adicional. Entonces, esa estabilidad es importante para que estos proyectos de ley lleguen al puerto seguro, porque muchas veces se han planteado eso. En el caso del nuevo proyecto, puede ayudar, pero usted necesita acompañarle de reformas institucionales. ¿A qué me refiero?
a que haya una mejor gestión, una mejor operación de la institución que lleva a cargo estos temas. En el caso este estamos hablando del CERCOP. Es decir, si no mejora la gestión administrativa de las entidades del Estado, las autónomas y la propia esfera estatal, estos proyectos de ley que pueden perseguir algo que es necesario, no va a dar los resultados adecuados por las razones que estoy citando. 8:21 minutos, 8:21 minutos. Entonces, economista, ¿qué otro proyecto, por ejemplo, en materia económica podría enviar el presidente de la República? Porque estos dos primeros economistas han generado críticas, el primero de la economía criminal en cuanto a temas constitucionales, como usted ya lo indicaba hace unos minutos, y el servicio de contratación pública por todas estas falencias que hay dentro del sector, que me olvidaba también recalcarle, economista, que el gobierno ha indicado que 930 millones de dólares se pierden por ineficiencia del servicio público. Economista. Yo no tengo duda de que la cifra sea por esos montos o inclusive puede ser mayor. Eso no es el punto. El tema es que se puedan lograr los resultados que se buscan. Y parece que hay que adoptar otras decisiones. ¿Cómo es que vivíamos desde el año 2006 con el 5% del PIB en nómina y ahora necesitamos el 10% del PIB? Que hemos mejorado tanto la atención pública en salud, en educación, en seguridad, yo creo que no. Entonces hay un problema de gestión terrible y eso tiene que depurarse con una predefinición de competencias, de roles y de una mejor, yo diría, inclusive actitud y gestión de los funcionarios públicos. Eso hay que hacer. Usted me pregunta qué reformas urgentes. La laboral. Eso le va a dar una mucho más clara señal a los mercados y al inversionista de aquí y de afuera qué es lo que se requiere sobre un tema que es complicado. Ahí está la imposibilidad de contratación por horas, el problema de la jubilación patronal, los tipos de contratos que tienen que darse, todo lo que tiene que ver con costos de contratación y despido. Es decir, hay que buscarle algo mucho más amigable que facilite la contratación y no complique la contratación. Esa es una reforma urgente. La reforma de la seguridad social es un problema de la institución y es un problema fiscal. Si esto no se hace, el espacio para poder asignar fondos de inversión pública no va a llegar. Y el riesgo de que mañana no tengamos liquidez para pagarles a los jubilados también se va a presentar. Entonces, esa es otra reforma importante. El promedio arancelario es decisión del gobierno, ni siquiera tiene que ir a la Asamblea. Buena parte de las reformas del rol de las empresas públicas que comenté hace un momento, mucho de ello pasa por el lado del Ejecutivo y no necesariamente cae en el lado del Legislativo. Es decir, todo eso hay que hacerlo. Obviamente hay que priorizar lo más difícil políticamente al principio, aprovechando la coyuntura política que tenemos, pero movernos de manera integral y de manera paralela para ir avanzando. Si no aprovechamos las circunstancias que en este momento se tienen, va a ser mucho más difícil después. ¿Por qué no se lo hace ahora? Ya que como usted ya se ha adelantado, porque justo le iba a preguntar esa parte, ¿por qué no se lo hace? Teniendo pues, digamos, esa luna de miel con el pueblo ecuatoriano. Bueno, esperemos, ya tenemos el periodo iniciado, esperemos que esto se empiece a conocer en las próximas fechas. Hasta ahora no se lo ha hecho. Para responder su pregunta, probablemente por que vivíamos un proceso electoral y hay decisiones que pueden ser costosas políticamente. Medidas drásticas. La eliminación del subsidio al diésel tiene problemas políticos. El pensar en una reforma a la seguridad social donde tengamos que hablar de la edad de jubilación, de los años de aportes para el cálculo de las pensiones, etcétera. ¿Y debería incrementarse la edad, economista? No, eso es un tema que tiene que estar dentro de una reforma. O sea, no, una reforma no es pensar que si se sube la edad o no se sube la edad. Hay que buscar una reforma integral donde involucre algunos parámetros. Uno puede ser pero de manera gradual para los que recién empiezan a aportar, no los que están por salir. Estoy simplemente ilustrando con ejemplos, pero eso es lo que hay que hacer. Pero hay que hacerlo,
porque seguimos postergando, y muchos no se lo ha hecho por la razón que les cito, está en proceso electoral, nadie quiere tomar riesgo. Aunque políticamente cueste, dice economista usted. Los gobiernos están para tomar decisiones, los gobiernos no están para que les estén aplaudiendo todo lo que hacen, tienen que hacer lo que el país necesita, y a veces hay decisiones duras que en el corto plazo los gobiernos reciben críticas, pero en el mediano y largo plazo la historia le reconoce cuando esas decisiones fueron las correctas. Perfecto. 8:26, gran análisis del economista Mauricio Pozo, ex ministro de Economías y Finanzas. Gracias por el espacio, economista. Que tenga excelente día. A la orden. 8:26.